la 10ª actividad académica programada por el Departamento de Pediatría del Hospital Regional Lambayeque. Para esta oportunidad tenemos el gusto de presentar a la doctora Anita Carolina Alemán del Castillo, quien es nuestra médico especialista en medicina física y rehabilitación en el hospital, y nos va a tratar un tema muy importante porque conforme el niño va creciendo puede presentar algunos signos de alarma que si no son detectados a tiempo, pues definitivamente van a tener una repercusión en su futuro. Ella gentilmente ha ofrecido su experiencia y nos va a presentar la exposición en los siguientes minutos. Bueno, agradeciendo de antemano, vamos a empezar ya. ¿Por qué es importante tratar el tema de desarrollo psicomotor? No solo porque la mayoría de niños que podemos ver en hospitalización o en la consulta externa pueden presentar alteraciones, sino que es importante reconocer que nuestra formación médica, cada vez que hablamos de desarrollo psicomotor, a todos se nos enseña un poco, o es horizontal, es decir, el niño a los 3 meses hace a los 6 meses hace o se nos enseña vertical, que la motora es así, así. Y nos olvidamos que el niño es un todo, es un conjunto, que el niño no solo es la parte genética que ha traído, sino también el ambiente que está desenvuelto, y obviamente esto va a traer mil diferencias entre un niño. Es cierto, para evaluar el desarrollo psicomotor, nosotros tenemos una media que nos permite más o menos poder catalogar a los niños que tan bien o mal están, pero aparte el desarrollo psicomotor en todo a lo largo de este tiempo, si lo dejamos de ver como una especie de antecedentes, como a veces lo ponemos, antecedentes del desarrollo psicomotor del niño que ingresó por tal patología. Ok, entonces en los antecedentes ponemos a qué edad fue el cóndilo cefálico, a qué edad el niño se sentó, a qué edad el niño caminó. Sin embargo, eso no nos permite cuantificar cómo se encuentra en este momento el niño y más aún cómo es que funcionalmente el niño está. Ok, entonces la idea de poderles exponer esta parte de desarrollo psicomotor es que en realidad saber y conocer el desarrollo psicomotor, tanto como poderlo comparar con la parte o el neurodesarrollo, la parte neurológica, es poder tener a un niño de una edad determinada y poder nosotros decir, ok, este niño tiene un retraso psicomotor, tiene un retraso global, tiene una alteración de neurodesarrollo, y eso lo voy a poder incluso percentilar. Quiere decir que antes yo solo decía, el niño no hace este hito, ok, está retrasado, pero ahora voy a decir en qué porcentaje tiene ese retraso, y este porcentaje o esta combinación de retrasos en ciertos dominios me va a poder decir a mí, este niño va hacia una patología motora, este niño va hacia una patología de pronto cognitiva, o este niño va hacia una alteración propiamente del neurodesarrollo, como puede ser un autismo, un TDAH, un problema psiquiátrico. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, la idea es, primero, ¿por qué conocer? Porque les dije, en nuestra formación se nos enseñó de una forma diferente lo que era desarrollo psicomotor. ¿Quiénes deben conocer? Normalmente en los centros de salud, que es el primer nivel de atención, se le deja esta tarea a la enfermera, cosa que ahora desconoce totalmente, o sea, ya ni siquiera tenemos a la enfermera de herramienta. Antes parte de su formación era muy importante conocerla y lo evaluaron. Ahora ya no, peso, talla, por ahí una que otra cosita, bueno, se sienta, ¿no? O la cabecita, algunos centros sí lo hacen, pero ese es deber o un requisito que todo médico, dentro de su formación, médico general, más aún un pediatra, debe conocer. Es decir, no solo conocer los signos de alarma que generalmente se van a encender cuando el niño ya pasó cierto rango de edad, es decir, no es que signo de alarma si no lo hace a los 3, no, hablamos de un intervalo, ¿ok? Entonces, sino también que pueda decir, este niño va hacia el retraso, este niño va hacia una normalización o este niño va con un desarrollo normal. Entonces, la idea es promover un desarrollo no solo motor, no solo psicológico, sino un desarrollo integral que asegure que este niño sea no solo muy funcional, sino que se pueda desenvolver en un ambiente de forma adecuada. Para nosotros, como rehabilitador pediátrico, es muy importante porque si yo hago un buen examen, un buen desarrollo, un buen anamnesis, un buen examen del desarrollo psicomotor, me va a permitir hacer un diagnóstico precoz y por lo tanto intervenir. En rehabilitación, nosotros o yo trato de usar 3 términos. O este niño tiene un desarrollo normal y simplemente lo voy a seguir porque por ahí tuvo un factor de riesgo, tuvo un antecedente, algo. Este niño tiene algunas cosas, tiene retraso en algunas cosas, un rezago por ahí. Ok, este niño va a estimulación. Y sin embargo, este niño ya tiene un retraso psicomotor o ya tiene un retraso global del desarrollo y este niño va a tratamiento.
De acuerdo a esta categorización, me va a permitir a mí establecer la prioridad en cuanto al niño. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando hablamos de la evolución normal de este desarrollo, vamos a hablar de las conductas esperadas, lo que en promedio nos dice o la media de estos niños para allá. Y se habla mucho de los hitos del desarrollo. Entonces, hay varios términos. Primero, hay que conocer los términos dominios, que en lo que es la evaluación del desarrollo psicomotor hablamos básicamente de la parte motora, motora gruesa, motora fina, lo que es el lenguaje, que para algunos puede ser lenguaje verbal, puede ser comprensivo, expresivo, la parte cognitiva, que para algunas clasificaciones puede ser de repente de social o aprendizaje, y la parte de actividades de vida diaria que vemos nosotros que puede ser como igual personal social o adecuación. Esta trayectoria en lo que es el desarrollo, esa alteración en la trayectoria nos permite a nosotros decir cómo va. Ahora, ¿esto es algo que solo ocurre porque el niño no fue estimulado, porque el niño tuvo una lesión? No necesariamente. Recuerden que, por ejemplo, los prematuros, si no se corrige la edad, nosotros queremos evaluar a un niño sin corregirle la edad, nosotros vamos a primero alarmar inadecuadamente a los papás y luego vamos a hacer un diagnóstico presuntivo inadecuado. Entonces, primero es muy importante corregir y nosotros comenzar a ver si es que este niño tiene riesgo, tiene un retraso o es simplemente un desarrollo atípico y por lo tanto tenemos que separarlo y ver hacia dónde va a ser. Ok, les decía el desarrollo neurológico, ¿por qué? Le comentaba justo al doctor que actualmente, antes los niños venían por problemas posturales, por ejemplo, venían porque el niño por ahí caminaba o se caía y caminaba con las piernitas invertidas, ¿no? Progresión negativa. Ahora vemos niños que vienen muy hipotónicos, niños que vienen en abducción, que esa es la nueva tendencia a los niños o a los problemas ortopédicos. Y eso tiene mucha relación con el tipo de parto, si este niño es o no prematuro, si es que este niño tenía factores de riesgo, si es que hubo algún tipo de método para poder tener al niño, como una fertilización, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta evolución del tono o de la postura tiene mucho que ver con lo que nosotros, o las alteraciones que nosotros podemos ver. Entonces, desarrollo psicomotor no es solo cuándo lo logró, sino cómo se encontraba el sistema neurológico de este niño para ver cómo este niño se está comportando. Ahora, términos, cantidad. Podemos hablar de un desarrollo psicomotor normal, un riesgo, retraso o rezago del desarrollo psicomotor, un retraso del desarrollo psicomotor y un retraso global del desarrollo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando nos mandan a llamar a rehabilitación, yo sé que a veces es como ustedes, lo más importante de la patología, es cierto, pero si ustedes utilizan o deben utilizar bien el término retraso psicomotor y retraso global, habremos hecho un cambio trascendental. ¿Por qué? Porque un retraso psicomotor, un retraso es un retraso simple. Por ejemplo, esos niños que vienen, que hicieron neumonía, una bronquiolitis y de pronto comenzaron a ir con un desarrollo medio lento y luego se empalman y no hay problema. ¿Esos niños requieren terapia? Bueno, por ahí estimulación, no necesariamente terapia. Es un tiempo corto y bueno. Quiere decir que los porcentajes, si yo tengo que percentilar, van a estar más bajos que un retraso global. Entonces, el retraso global no solo es porque es mayor, sino es porque me va a hablar de dominios. Entonces, más adelante les voy a hablar, como les dije hace rato, motor grueso, motor fino, que es motor, lenguaje cognitivo y ABD, lo dividimos en estos. ¿Y qué es lo que me va a decir? Para tener el conocimiento básico entre si es un simple retraso psicomotor, digo yo simple, y un retraso global, es que yo tengo que tener ese concepto. Ok, de estas 4 o 5 áreas o 5 dominios, yo voy a percentilar y voy a decir, ok, voy a ir viendo por edades y voy a ir viendo qué tantas desviaciones estándar tiene. Y voy a poder decir, este niño tiene un retraso menor al 25% o una desviación estándar en 2 o menos de los dominios, ok, eso es un retraso psicomotor. Pero si tengo 2 o más dominios, motor, lenguaje cognitivo, con más del 25%, eso es un retraso global. Ah, doctor, entonces quiere decir que no es porque yo lo vea que el niño está muy medio malito y yo le pongo retraso global. No. Tengo que demostrar que tiene 2 o más con más del 25%. Y generalmente, cuando vemos la literatura norteamericana y vemos lo que es retraso global del desarrollo, nosotros vamos a ver que casi todos los niños que entran en esta categoría, que no tienen un componente motor, es decir, no van hacia parálisis cerebral, como tienen grado de afectación severa o moderada, van a ir hacia una discapacidad intelectual. Entonces no podemos meter a todos los niños en el saco de retraso del desarrollo. Ahora, doctora, ¿hasta cuándo podríamos usar todos estos términos? Ah, bueno, ¿saben qué? Hasta los 5 años. Porque retraso psicomotor sin una causa es como decir el niño tiene fiebre. ¿Qué quiere decir? Ah, yo puedo decir el niño tiene fiebre, pero ese no es el diagnóstico. Cuando yo sé por qué el niño tuvo el retraso, ese es el diagnóstico. Es decir, un niño con parálisis cerebral que de pronto no la tenía tan clara porque no tenía una clínica florida y de pronto recién le hago el diagnóstico al año. Está permitido retraso global o retraso del desarrollo psicomotor según lo que hayan encontrado hasta que cumple esa edad.
Posterior a eso ya no. El diagnóstico es una parálisis cerebral y tuvo un retraso psicomotor por esta causa. Llega hacia los 4 añitos, 5 añitos, el niño tiene una discapacidad intelectual. Ah, ok. Es un retraso psicomotor, fue un retraso psicomotor como causa el déficit cognitivo o la discapacidad intelectual. Quiere decir que no deberíamos, ustedes están en pecado mortal, capital, si es que por encima de los 5 años siguen colocando retraso psicomotor. ¿Ya? Entonces es como fiebre. Entonces, retraso psicomotor el papá, menos mal que tiene retraso psicomotor. No, o sea, no te estamos diciendo nada, estamos diciendo que no tiene fiebre. Vamos a hacer el diagnóstico cuando podamos saber a qué es. Entonces es importante, ¿por qué? Más adelante lo voy a ver, pero me parece importante decir, si yo comienzo a hacer el desarrollo psicomotor, no como antecedente, sino cómo se encuentra este niño, y yo digo, de esas esferas, ¿se está atrasando más en la parte motora? Sí, pues este niño se atrasa en la parte motora y en las actividades de vida diaria, que es lo que puede hacer el niño con sus funciones motoras, es probable que ese niño tenga una parálisis cerebral, un trastorno de la coordinación, por ahí algún problema estructural. Pero si ese niño en la parte motora está más o menos bien, pero en el lenguaje está medio bajetón, como suele pasar, en la parte cognitiva está más bajo, y en las actividades de vida diaria, que es el grado de independencia del niño, está más bajo. Mira, es que ese niño tiene 3 años, pero yo ya sé que va a ser un déficit cognitivo. Uy, doctora, pero ¿cómo quiere que le haga una evaluación a psicóloga si el niño no tiene 4 años? En los 4 años antes de los 4 yo no le puedo hacer un test psicológico. Sí, pues, pero yo estoy viendo que ese niño va a hacer déficit. Y el tiempo me va a dar la razón, porque yo estoy midiendo, yo no estoy suponiendo ni imaginando, yo estoy midiendo. Ok, esos son los otros términos. ¿Por qué lo pongo? Porque, y lo puse incluso como tipo semáforo, ¿no? El riesgo o de retraso entra en la codificación R62, lo usamos, ellos van en estimulación. Los niños no alcanzan los hitos, pero no hay dato neurológico o clínico que pueda estar asociado. Hablo de un retraso del desarrollo o un retraso psicomotor o un retraso global con la codificación F82.x, si es que es mixto del desarrollo F83.0. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como nos manejamos en función al CIE-10, a todos los niños, los hipotónicos, los hipertónicos, los espásticos, los niños hasta con síndrome de Down, los niños que van hacia TEA, todos empiezan con un F83.x. Y es triste porque si tú quieres hacer investigación no puedes jalar a todos, ¿no? Y un desarrollo psicomotor normal. Y los términos que les decía, los dominios, que son las áreas, los hitos, que van a ser, no cada capítulo, por así decirlo, cada edad, es un hito. De todos los 2 meses, los 3 meses, los 4 meses, hay hitos que son importantes, los 3, 6, 9, el año, y van a haber jalones. ¿Qué quiere decir jalones? Que es un término un poco, digamos, coloquial. Esos jalones son aquellos hitos sin los cuales no puedes obtener ciertas cosas. Por ejemplo, niño que no controla la cabeza no se va a sentar. Niño que no se sienta no va a caminar. Pero niño que gatea, ¿camina? Claro. O sea, entonces, jalones serían aquellos hitos sin los cuales el niño no va a adquirir ciertas cosas, ¿no? Que son términos que es importante conocerlos, quizás no necesariamente utilizarlos, pero sí saber, porque no todo es hito. O sea, no es que lo que hace los 3, 4 es un hito, no todos van a comportarse así. Acá está lo que les decía. Cuando ustedes dicen retraso psicomotor, yo en la clase de interconsulta, retraso psicomotor, en mi cabeza viene, es que debe ser esta patología. Quiere decir que yo debo tener una o más áreas con menos del 25% o 2 del 25%. Pero si a mí me dicen, no, pero es que es un retraso global del desarrollo, caramba. No, entonces ahí sí, porque las etiologías médicas que se me información ya me están diciendo esto es más complicadito, ¿no? ¿Qué quiere decir o qué diagnóstico? Menos de 5 años y que en todos estos dominios puedo tener 2 o más áreas con más del 25%. Ahorita va a comenzar a tener por. Ok, ahora, mucho utilizamos el término trastorno de neurodesarrollo y casi lo relacionamos con autismo, con TDAH, ¿no? O con, por ejemplo, trastorno de integración sensorial, que es algo nuevo, que se va a integrar a los códigos. Pero, sin embargo, esto va a ser en clasificaciones, pero todos estos diagnósticos iniciaron, y les aseguro, como un trastorno de desarrollo psicomotor o como un trastorno global del desarrollo, ¿ya? La severidad que le des a esto va a depender de la funcionalidad que tengan estos niños. Y ahora adquiere un poquito más de forma. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo empezar como un retraso global y ahí están los diagnósticos más comunes. Ojo, no son iguales a retrasos psicomotor. Y sin embargo, todos estos diagnósticos entran a tallar cuando hablo de trastornos de neurodesarrollo. Y si ustedes se dan cuenta, cuando hablo de trastornos motores, podría estar hablando de una parálisis. Si hablo de trastornos de la comunicación, podría hablar de problemas de lenguaje simples, ¿no? Pero obviamente, mientras estos sean más moderados a severos o permanezcan o perduren en el tiempo, estos me van a llevar a diagnósticos que seguramente van a terminar en eso. Incluso los psiquiátricos o los disruptivos van a tener mucha relación. ¿Por qué? Porque aquí interviene la política y el ambiente, y eso no lo podemos quitar. Muchos niños tienen los mismos genes, pero el ambiente no se da, por lo tanto,
no terminan desarrollando algunas alteraciones. ¿Y por qué evaluar el desarrollo psicomotor? Y el doctor pues, le decía 5 años, 2 años, 3 años, ok. Yo siempre le digo a los residentes, ¿por qué es importante que tú sospeches de una alteración antes de los 2 años? Y por qué cuando hablamos de parálisis cerebral, por ejemplo, decimos hasta que el cerebro es inmaduro. No hay una definición exacta de qué edad es, pero se sabe que durante los 2 primeros años es el periodo crítico o el máximo desarrollo de la neuroplasticidad. Quiere decir que si yo detecto una alteración que va a ir a moderada a severa, incluso si fuera leve, y yo la trato antes de los 2 años, ese niño va a normalizarse o va a desarrollarse al menos hacia la funcionalidad, versus un niño que yo recién lo diagnostico o lo sospecho o lo intervengo por encima de 30. ¿Ya? Entonces recordemos que a pesar de eso, el 90% del desarrollo se ha alcanzado ya a los 5 años. Entonces ya hacerlo después de los 5 años es tardío. ¿Ok? Cuando se nos enseña, se nos dice, mire, ese es el test de Conaí bonito, acá. Bueno, a mí me formaron en ese test. A veces no resulta práctico porque, por ejemplo, imagínense en la consulta de ustedes, llega el paciente y encima que tienen que examinarle pues todo lo que trae, señora, y se levanta, y su cabecita y la controló, o por ahí a veces no da tiempo, ves lo mínimo. Y a veces este test te pide, te va a decir como, sigue como escala, ok, mira, resulta que al mes el niño tiene todos esos dominios que yo le decía son reducidos, para ellos vienen a ser todos estos dominios. Primero que son muchos para explorar. Y el otro es que te va a decir, mira, aquí hace esto, venía así el niño, luego se cansó, luego se normalizó, luego se fue por acá, y luego en esta otra área va así, va así. Entonces te dice cómo está el niño, pero te lo individualiza mucho en cada uno de los dominios, no te da una visión un poco global, ¿ok? No hace diagnóstico, y se aplica, puede aplicarlo a todos, y si nos permite la derivación, sí. Entonces, ¿yo por qué lo digo? Porque yo les traigo, los invito a usar una herramienta que, bueno, no es que esté aprobada, pero es una herramienta de un screening que ahorita lo estamos tratando de, de socializar y tratar de ver cómo hacemos para que esté validado. Y con eso puedan ustedes, que es esta hojita que yo igual siempre les alcanzo cuando rotan conmigo y me gustaría que lo tengan, es esto. O sea, el niño viene y tú nada más le preguntas esto y con eso sacas porcentaje. ¿Funciona? Sí. Tiene bastante correlación. Pero digamos que no, que yo me quiero ajustar a lo que la literatura dice. Ok, este test de edades y estadios es un cuestionario que es en español, que si bien es cierto es norteamericano, está hecho con población mexicana de la parte de la frontera, así que es población muy similar a la nuestra, y que va a examinar dominios parecidos a los que examina este pequeño, la comunicación y resolución de problemas. Comunicación que viene a ser como lenguaje, resolución de problemas que viene a ser actividad de vida diaria o personalización. ¿Ok? ¿En quiénes? Hasta los 5 años, demora 10 a 20 minutos, obviamente me servirían a aquellos pacientes que le puedo hacer seguimiento y es básicamente un cuestionario. Ok, entonces, para evaluar el neurodesarrollo o el desarrollo psicomotor, no solo voy a hacer, como le digo, no es anamnesia, ¿qué edad hizo, qué edad logró, sino qué está haciendo. Ok, vamos a ir a la de acá. Ok, les comenté que a veces los niños son pequeñitos y no se los deriva una psicología y le dice, quiero que le haga psicometría. Y yo me imagino en la cabeza, me ponga los pies de la psicóloga y dirá, la doctora está media, si el niño tiene 4 años, 3 años, ¿cómo quiere que le haga una prueba psicológica si esas no? O sea, sí hay, sí hay. Ok, el test de Baby no es tan caro, lo podemos adquirir, se hace. Hay el Baby 3 que puede hacerse en población más pequeña, pero sí hay test que se pueden hacer entre los 4. Y si no lo hacemos, podemos hacer lo que es un coeficiente de desempeño o un coeficiente de desarrollo. Y este índice de desarrollo resulta que a pesar de tener niños pequeños, sí nos puede dar una sospecha alta de una discapacidad intelectual. Entonces quiere decir que si yo aplico bien mi desarrollo psicomotor, yo sí puedo decir, este niño más o menos tiene un déficit cognitivo moderado, severo, leve, que es como más o menos yo los voy calculando hasta que lleguen a una edad en la cual, al menos en el hospital, les puedan. Ok, entonces por fin viene el desarrollo psicomotor, doctora, tanto algo. Ok, sí. Pero si no decía eso, nos íbamos a perder. ¿Por qué? Porque acá es aburrido, acá es donde comenzamos a bostezar. O sea, a los 3 meses levanta la cabeza, a los 6 meses se sienta, bla, bla. Pero si ustedes, antes de aprenderse el desarrollo motor grueso, se acuerdan de la parte neurológica, esta cosa comienza a tener sentido. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, los niños a los 5 meses de edad comienza el proceso de corticalización. ¿Qué quiere decir? Que la corteza comanda, quiere decir que los movimientos voluntarios son dirigidos hacia una actividad. ¿Ok? Y antes de eso, básicamente vamos a tener muchos reflejos primitivos que cuando pasan estos 5 meses se convierten en un problema y por lo tanto hay un problema neurológico.
Entonces el desarrollo psicomotor, la parte motora gruesa, básicamente, si yo pienso solo en el control de la cabecita, el control de la cabeza no es que se adquiera a los 3 meses mágicamente. Para eso hubo una evolución. ¿Cómo evoluciona? Ah, mire, el niño, la cabecita, señora, tiene un mes, sí, pero al mes no puede evaluar el control de la cabecita, doctor, eso está loca. No, sí puede evaluarlo. Lo pones en prono y el niño al mesecito ya tiene que estar volteando la cabecita por lo menos a 45 grados. Ah, bueno, doctor, es que el niño no tolera el prono. Ah, ok, y usted cuando lo carga la cabecita por momentos trate de sostenerse, sí, entonces vamos bien. Tiene 2 meses, doctora, ¿cómo va el control de la cabecita a los 2 meses? Ah, pues a los 2 meses los niños ya levantan un poquito la cabecita, un poquito más de tiempo, lo pueden mantener y van a ir observando un poco más. Ah, ok, pero son 2 meses, todavía no tiene seguimiento, sí. A los 3 meses el control de la cabecita es en prono, apoyo codos y levanto mi corpito. Eso quiere decir que va bien. Doctora, mi hijo tiene 1 mes y medio, casi 2, y ya controla la cabeza. Uy, su hijo es un capo. Sí, sí, señora. Lo examinas y tiene una hipertonía de extensores increíble. Es que no te vas a adelantar nunca al desarrollo. Puedes ir un poquito adelantado, pero es importante que si ustedes conocen el desarrollo motor partiendo de cómo evoluciona el tono muscular, ustedes van a decir, ah, este niño puede tener. Muchos niños llegan a la consulta, por ejemplo, 2 meses o 3 meses me han tocado, y vemos que tiene hipertonía de extensores. Ok, y tiene reflujo gastroesofágico. No, es que el reflujo es el que lo hace poner para atrás. Y tú le examinas, sí es cierto, el reflujo te hace poner ciertas posturas. Pero cuando tú examinas el tono y tú dices, sí, mira, tiene una hipertonía grande de los extensores, incluso hasta de tronco. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras tú no normalices el tono de ese cuello y de ese tronco, el niño va a seguir con un reflujo gastroesofágico que ni los medicamentos lo van a controlar. Porque claro, es que si el niño se arquea y a la hora que coma, ¿qué va a pasar con el alimento? De hecho, va a regresarse. Entonces, evaluar eso no es solo para ver cómo se encuentra o apuntar a qué edad lo hizo, es porque esto me da una idea de qué es lo que está pasando con el niño. Luego de que ya controla la cabecita con sus bracitos y ya logra apoyarse, va acá en 3 meses. Y doctor, ¿y qué pasa cuando yo le examino al pequeño cuando le jalo los bracitos, ¿no? ¿Cómo es ahí? Ah, mire, eso es sencillo, yo les digo. Tú grábate a los 3, hasta los 3, de 3 a 6 y a los 6. Quiere decir que si yo a un niñito, a un bebito, a la edad que tenga, yo le voy a jalar de las manitos, ¿qué es lo que pasa? El niño, por debajo de los 3 meses, la cabecita cae, pero hacen una lucha, ¿no? A los 3 meses, ya el niño, cuando yo lo tracciono, el niño va a ir casi al nivel de los hombros. Y ese niño, si tiene entre 3 y 6 meses, el niño va a tratar de ir por encima del hombro. Quiere decir que este niño, si yo lo evalúo y tiene 3 meses y la cabeza todavía ni siquiera va a control de eso, ya tiene 6 meses, doctora, no se sienta, no, pues ni siquiera controla la cabeza. Para controlar la cabeza, ¿qué tiene que hacer? Ah, bueno, tener un control del cuello. ¿Y eso qué implica? Implica músculos que flexionan y músculos que extienden, ¿no? Y eso va ya a la rodilla. Ok, luego se gira, luego va en prono, luego gira de prono supino y luego se va a sentar. Como por ejemplo tenemos un niño muy hipotónico o un niño muy hipertónico que puede ir hacia digamos que es una parálisis cerebral, pero que lo tenemos 6 meses y todavía no sabemos el diagnóstico. La mamá te pregunta, incluso de más edad, ¿mi hijo va a caminar? Y bueno, la respuesta a veces, yo siempre les digo, bueno, este niño ya tiene 3 años, no se sienta, ¿va a caminar? Bueno, en realidad puede, porque el punto de corte para que el niño se siente es hasta los 4 años. No quiere decir que puede esperar hasta los 4 años. Quiere decir que si un niño no se sentó a los 4 años, ese es el punto crítico para decirle si muy probablemente, excepto Dios, este niño no va a lograr caminar. ¿Ya? Eso sí está. Pero si este niño en el examen, tanto del desarrollo psicomotor como en el examen clínico, me resulta que es un niño hipotónico con ciertas características que me implican, por ahí dismetrías, me implican que este es un niño táxico, yo digo, sí, pues a los 4 no se sienta todavía, pero yo sé perfectamente, por mi conocimiento del desarrollo del tono, que los niños que van hacia la ataxia pueden caminar o iniciar la marcha hacia los 8 años. ¿Ya? Entonces, desarrollo psicomotor no es solo aprenderse 3, 6, 9, 10, 12, lo que el niño haga, sino es que esto va de la mano con la parte neurológica, cómo va el tono, cómo va la postura y cómo va el niño buscando su centro de gravedad. ¿Por qué? Doctora, mi niño tiene 6 meses y le he visto que tiene una deformidad en la espalda. Llega porque el niño a 6 meses se sienta ahí. Para que no controle, miren el bulto que le saca acá. Bueno, en realidad a los 6 meses el niño se puede sentar, pero el niño tiene potito redondo. ¿Qué quiere decir que se va a caer? ¿Ya? Entonces, pero a los 6 meses mi niño se va para adelante. Sí, pues, porque todavía no se desarrollan ciertas reacciones que se llaman reacciones de defensa. Y su centro de gravedad todavía no desciende hacia la parte lumbosacra y por lo tanto el niño no se va a sentar erecto. En cambio, a los 7 meses, el niño ya se tiene que sentar, es decir, permanecer sentado para yo poder decir, ok, no lo hace, tiene
un desarrollo motor grueso de tal edad. ¿Qué quiere decir? Que la versión que yo les vengo a contar no es la del antecedente, sino este niño, digamos, tiene 6 meses, y sin embargo este niño se queda aquí. ¿Y yo qué digo? Tiene 6 meses y hace un desarrollo de 3 meses. ¿Cuánto porcentaje o cuánto tiene de desarrollo? Tiene la mitad. Es decir, en la parte motora gruesa se está atrasando en un 50%. ¿Ok? Si este niño no se queda, digamos, ya le toca estar acá, que para mí es muy importante, 7 meses, permanecer sentado, y el niño se queda, recién está comenzando a girar, entonces saquen su porcentaje, porque si 7 meses es el 100% de la edad de este niño y se queda en 4, ese es el porcentaje de retraso motor que tiene. ¿Ya? Entonces, eso es para la parte motor. Ok, eso ya lo voy a dejar para que ustedes lo vayan leyendo. Yo quiero básicamente explicarles cómo funciona el verdadero estudio o conocimiento del desarrollo psicomotor. Como les dije, el gateo no es trascendental. Un niño que gatea no necesariamente va a ser perfecto, pero es cierto, un niño que gatea tiene mejores reacciones defensivas. Si se cae o puede caer, se va a poner las manitos, o sea, va a tener más habilidad. Ok, digamos que el niño va logrando todo eso. La idea es que si ustedes aprenden, yo no voy a querer que se aprendan todo eso. Para mí basta con que ustedes aprendan a manejar esto, que no es la gran cosita, nada más es leerlo. ¿Por qué? Porque si ustedes aprenden y lo pueden localizar al niño, pueden decirme el porcentaje y por lo tanto, como les digo, poder sospechar y a mí me ayuda mucho. Entonces, quiere decir que para que el niño vaya adquiriendo la más independiente, en general dices, el niño lo adquiere a los 12 meses. Sí, pues, pero tiene todavía un rango de seguridad. El niño puede caminar incluso hasta los 16 meses y no ser necesariamente algo, una patología. Pero idealmente el niño debe caminar antes. Como les dije, estamos viendo muchos niños hipotónicos que están empezando la marcha recién a los 16 o 18 meses, cosa que eso ya es rarísimo. Ok, entonces vamos a la parte motora fina. Ok, no vamos a hacer todo el desarrollo, no sé, pero aquí qué me importa. Por ejemplo, nosotros sabemos o relacionamos mucho el hecho de que la manito esté así, pulgar cautivo o la mano prensada y decimos, uy, ese niñito pues sí, debe estar hipertónico o ese niñito tiene una lesión cerebral. Sí es cierto, puede ser algo que te indica sospecha, pero tiene una evolución. El primer mes el niño la mayor cantidad del tiempo la tiene la manito cerrada, sea así o sea así. Idealmente sería mejor así, pero digamos que la tiene así, no hay problema. Tiene un mes, está permitido porque su hipertonía le da. Cuando tiene 2 meses, la mitad del tiempo va a estar abierta y la mitad del tiempo va a estar cerrada. Ya tiene 3 meses, la mano tiene que estar la mayor parte del tiempo, o casi todo el tiempo, la manito abierta. Ah, ok, entonces eso me permite a mí ir viendo cómo está. Veo la manito cerrada, generalmente cuando, por ejemplo, va a ser una PC, yo veo una manito bien cerrada y la otra manito abierta. Entonces yo digo, ah, pues sí, definitivamente, señora, y ese tiempo sí, no está para cerrada todo el tiempo y durita y esta mano sí la abre y la mueve. Ok, sospecha, porque este niño va a ser una M. Ok, tiene las dos manitas abiertas, pero la mayor parte del tiempo cerrada, pero no, doctora, no lo hace así, lo hace así. Ok, pero si tiene 3, 4 meses me preocupa. ¿Por qué? Porque yo les dije, a los 5 meses el proceso de corticalización me va a implicar que este niño tenga la voluntad o voluntariamente quiera coger algo. Entonces, a los 4 meses, ¿qué pasa? Tú le pones un objeto al niño y el niño lo agarra. Y tú puedes decir, ¿tiene pinza gruesa? No. Ese es un reflejo que todavía no se va. Es un reflejo. Pero a los 5 meses el niño ya, tú te pones cerca y el niño te coge el objeto. Entonces, digo, si es importante, si parece interesante, si uno ya se pone a pensar cómo el desarrollo de la mano de algo tan sencillo como coger un objeto, cómo evoluciona. Entonces, a mí sí me importa que si es un niño de 6 meses y todavía le pones un objeto y lo agarra y no lo suelta o lo agarra y lo tira, eso no es una pinza gruesa voluntaria. Entonces, te pones a pensar qué está pasando con la cabecita, porque si el control motor me están diciendo repetidamente que a los 5 meses ya debe estar a nivel de la corteza y por lo tanto ser voluntario, y yo sigo en esto, no, pues quiere decir que eso es algo primitivo, algo le está pasando al niño. Ok, luego comenzamos a avanzar en el tiempo y llegamos hacia los 5 meses, digamos. ¿Por qué es importante los 5 meses? Porque si a los 5 meses ya comenzó la corteza, ¿qué trata el niño? El desarrollo dice todo hacia la línea media. Entonces el niño comienza a agarrar cosas con las dos manitos. Señor, ¿y su niño coge el biberón? Sí, vamos bien. ¿Y su juguetito lo coge? Sí, hacia el centro, vamos bien, 5 meses. Llega a los 7 meses, señora, y si su niño tiene un objeto en la mano y le pone otro objeto y luego otro objeto, el niño lo bota para coger, sí. Ah, señora, eso es transfiere. Entonces, cuando ustedes leen transfiere, no van a decir, señora, su hijo transfiere un objeto de una mano a otra. No, porque el niño no va a entender, la señora no lo va a entender. Entonces, le decimos, señora, si su niño está con 2 objetos, si usted le ofrece una tercera, sí. Ojo, ¿cuándo sirve? Cuando tú sabes que la persona que te da la información es una persona que te entiende. Pero cuando tú te das cuenta que la mamá dice, no, si su cuello lo controla y tú lo ves al niño tirado, dices, ya, esta mamá no va y nosotros tenemos que explorar. Y efectivamente saco mi juguetito y comienza a ver, toma, y para ver si lo hacen, ¿no? Entonces, no todo es anamnesia, no todo es lo que la mamá dice, muchas cosas hay que, vamos dándonos cuenta si las hace o no las hace mientras vamos preguntando, ¿no?
Entonces, luego llega a los 9 meses. Entonces, a los 9 meses hay un hito importante, ¿por qué? Porque viene la pinza fina. Quiere decir, el niño ya hace oposición. ¿Y cómo le preguntas a la mamá? Señora, ¿y su niño puede comer una galletita? No, mi hijo no come galletas, doctora, ¿cómo va a decir eso? Ah, perdón. ¿Puede coger un pancito? No, ok. Y no sé, cuando lo pone a jugar, coge algo así fino, si no, no sé. Ok, cojo algo finito y le doy. Es importante porque cuando vemos una patología como parálisis de plexo braquial, se llama cuquitez. Esta pinza fina me puede predecir a mí cómo está la función motora de la mano, más no necesariamente la actividad arriba. Entonces, la pinza fina es muy importante a los 9 meses. Si yo veo a este niño, por el motivo que fuera, que llegó, y le pregunto, señor, ¿el chiquito coge con los dos deditos? No, doctor, es que mi niño para con las manos así empeñadas. Okay. O le cojo un objeto y lo bota. Entonces yo digo, ¿cómo está su desarrollo motor fino? Si ya el niño tiene 9 meses, pero hace cosas de 4 o 3 meses, ok, entonces digo, 9 meses es el 100%, 4 meses. Qué aburrido, ¿no? Ok, pero cuando es en resumen, les va a resultar bien sencillo. Ok, entonces así vamos a ir viendo todo el desarrollo, no vamos a tener eso. Y llega hacia los 12 meses. En los 12 meses que está atrás, ¿qué hace el niño? Como el niño ya tiene pinza, y si el niño es un niño que la mamá estimula a ser independiente, el niño va a coger cucharita o va a intentar comer con la mano. Llega hacia los 15, 16 meses, ¿qué hace el niño? Coge un lapicero y es donde la etapa que más renegamos las mamás, porque te agarra cualquier cosa que tenga en la mano y te raya las paredes, te raya los papeles, te raya todo, porque el niño garabatea. Y garabatea de una forma todavía rudimentaria, porque lo hace con la mano así o lo hace así. Todavía no coge bonito el lapicito, ¿no? Y luego comienza a ver que imita, que si la torre. Bueno, eso va a depender. Porque si es un niño que en un ambiente o un socioambiente, el niño no tiene cubos, entonces, señora, ¿y arma 3 cubos? No, uy, no, retrasado. No, es que la mamita no le estimuló, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo que probar. Entonces, los cubos, a pesar de que le he puesto ahí, no es un hito importante. Si no tiene cubos, no lo va a hacer. Pero si tú le pones el cubo al niño y el niño le enseñas, el niño va a poder lo arma. ¿Ok? Ya luego si ustedes se dan cuenta, el desarrollo motor fino, el más interesante es al principio. ¿Por qué? Porque conforme avanza, va a ir hacia actividades mucho más delicadas y va a tener mucho más, digamos, digo yo, puntería podría ser, o más delicadeza para pasar de una hoja a una hoja, ensartar, enhebrar, ya eso, dijo, no hay problema, pero la primera parte sí es trascendente. En lenguaje, bueno, ahí viene la cosa un poquito más complicada porque hay lenguaje comprensivo, expresivo, hay un lenguaje verbal, no verbal. Pero ¿qué es lo importante? Y yo quiero que más que signos de alarma, si ustedes comprenden el desarrollo cómo va y lo aprenden a manejar más o menos, ustedes van a entender que todo hito que se retrase por encima de 2 desviaciones estándar ya es un signo de alarma. O sea, esos signos de alarma que nos pintan muy bonitos para TEA son bonitos para TEA. Pero para los niños, si ustedes no conocen los hitos, no es que si no camina a los 14, si no tiene tantas palabras a los 15, no, o sea, esto es, se atrasa más de 2 desviaciones estándar, yo abro los ojos porque ya es un signo de alarma. ¿Ok? Con la escala que ustedes decidan usar. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo se desarrolla el niño. Y si digamos, vamos a juntar esos dos, porque doctora, qué fácil, uy, necesitamos para el lenguaje comprensivo y expresivo para aprenderme. Ok, sencillo, yo voy a hablar de un solo lenguaje que es de los dos. Entonces el niño más o menos va a ir de la mano con la parte cognitiva. Digamos que el niño es pequeñito, entre las primeras cosas va a adquirir la sonrisa social, va a mirar y obviamente mientras el niño comienza a desarrollar la parte visual, va a tener mucha más facilidad para comunicarse, porque el niño hacia los 4 meses comienza ya el niño desde chiquitito identifica la voz de la mamá, ojo, pero hacia los 4 meses el niño ya reconoce y ya se le nota que se alegra. Obviamente para alegrarse tiene que haber adquirido primero lo que es la sonrisa. ¿Qué pasa con el lenguaje expresivo, que es donde sí lo cuantificamos? El niño inicialmente emite gorgojeos, emite sonidos guturales que vienen acá. Luego, ¿qué viene, doctora? Luego vienen las vocalizaciones. ¿Cómo son las vocalizaciones? Y luego de eso, ¿qué viene? Luego vienen las trompetillas. ¿Y es importante? Yo diría que sí, porque el niño que no hace trompetillas es un niño que las praxias no funcionan y por lo tanto es un niño que puede tener problemas para pronunciar. ¿Y cuáles son las praxias? ¿Cuáles son las trompetillas? Mi niño babea mucho porque le está saliendo los dientes. Sí, pues, pero déjalo, porque esa trompetilla está haciendo que mueva la lengua, que explore la cavidad oral y que por lo tanto este niño tenga más facilidad a la hora de hacer las praxias para los fonemas. ¿Ya? Luego viene el balbuceo. Generalmente todas las mamás dicen, ¿y su niño qué hace? Balbucea. Balbucea. Cuando te das cuenta, el niño hace, pues eso no es balbuceo. Entonces, si usted le pregunta a su niño balbucea, la mamá les aseguro, le va a decir sí. Pero que ustedes se tomen el trabajo o de preguntar bien, ¿y cómo hace? Hace,
Mi niño dice agua, no dice agua, está diciendo ajú, 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 pues le suena como agua, ¿ok? Luego que ya balbucea, viene lo que es el ma, 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 pa, pero es un balbuceo que se llama canónico, es importante esos términos porque ustedes no necesariamente lo van a usar, pero tienen que haberlos escuchado para saber qué es. Entonces, el balbuceo canónico es aquel donde el niño empieza con el ta, 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 na, 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 ta, 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 ¿ok? Entonces, luego de eso ya viene el niño porque ya comenzó a explorar ese fonema o esa sílaba y comienza con el mamá. Hacia los 10 necesitos, el niño dice papá, mamá, pero es la edad en la cual nos avergüenzan más porque viene el panadero y dice papá. Viene el jardinero y le dice mi papá. A todo el mundo le dice papá. Pero sin embargo, cuando va llegando a los 11, 12 meses, el niño ya le dice mamá a la mamá y papá al papá. Hay niños que obviamente lo hacen antes, bien por ellos. Pero lo importante es que ustedes sepan que este niño puede presentar esas cosas o tener un retraso en alguno de los hitos o cuantificarlo y este niño no necesariamente va a entrar a terapia, pero sí a estimulación. ¿Cuándo mejoran? A veces estos niños tienen poca socialización o pasan mucho tiempo en la tele. Entonces, obviamente, a veces, por ejemplo, les pone Pocoyo. Ese Pocoyo ni siquiera habla. Entonces, ¿por qué mi niño no habla así? ¿No? O sea, eso no es estimulación. Entonces, esto va a ocurrir cuando más el niño escuche, cuando más el niño reciba algún tipo de estimulación. Y ustedes van a buscar qué hito, porque esto es como desmenuzadito, yo se lo voy a presentar sencillo, para que puedan decirnos cómo es. Ok, entonces llega a los 12 meses y dice, mi niño no habla. Bueno, ¿qué es lo que dice, señora Solís? Bueno, a la justa dice mamá, papá y teta. Perfecto, señora, porque a los 12 meses el niño dice 2 palabras hasta 3. Ok, algunos dicen de 3 a 5 palabras, sí, pues, pero palabritas como au, 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 au. No hay problema. Mientras el niño tenga mínimamente 3 palabras a los 12 meses, está perfecto. Llega a los 15 meses y ahí yo les he puesto lo que la literatura dice, pero esto en realidad no ocurre así. ¿Por qué? 15 meses son 15 palabras, incluidas onomatopeyas, es decir, si mi hijo dice wow, wow, miau, miau, es una palabra. Si dice sí, no, es una palabra. Ven es una palabra. Chao es una palabra. Entonces, 15 meses, 15 palabras. ¿Para qué irnos tanto? El niño llega hacia los 20 meses. Ah, ok, a los 20 meses, entonces si 15 palabras dice, a los 20 dirá pues más o menos 20. Efectivamente. Cuando llego a los 24 meses, no solo voy a esperar que tenga más palabras. Hacia los 24 meses yo espero que el niño ya logre unirme 2 palabras, por los que pueden hablar bien por ellos, pero mínimamente 2 palabras. Y ahí comienza la primera, lo que es la estructuración de las palabras o la formación de las oraciones, ¿no? Luego ya vienen los 18 meses y el niño comienza a hablar. ¿Por qué es importante esto de acá? Porque si ustedes ven el lenguaje, sí tiene mucho que ver, a pesar de que no es un criterio para considerar TEA, sí es muy importante la forma en la que el niño se comunica. Y esta forma en la que el niño se comunica sí me puede a mí hacer sospechar algunas cosas, como por ejemplo la presencia de colalia, un habla que sea poligráfica, un habla que sea un niño grandecito y que no usa conectores, entonces sí me puede hacer sospechar el lenguaje. La parte cognitiva. La parte cognitiva también es importante. Ahora, ¿cómo evalúo la parte cognitiva? ¿Qué le pregunta a la mamá? Bueno, en la parte cognitiva a mí me interesan muchas cosas, pero cuando es chiquitito, ¿qué me interesa a mí? Primero, ¿le sonríe a la mamá y al papá? Sí, bien, vamos bien. Voy avanzando. ¿Comienza a llevar las cositas al centro? Sí, tiene 5 meses, doctora. Ah, perfecto. Pero comienza, aparte de llevar, comienza a explorarla, sí, entonces vamos bien, porque el niño que explore es el niño que está despierto y consciente. Ok, luego vamos a ver que este niño llega hacia los, digamos, 8 meses. ¿Qué hito es importante a los 8 meses en la parte cognitiva? Ustedes te preguntarán. Bueno, a los 8 meses lo que tiene que pasar es que si tú le dices no, el niño no te va a hacer caso, ¿ah? Pero el niño se va a dar cuenta de no. Entonces el hito de los 8 meses, que es predictor de inteligencia, es el niño se inhibe ante el no. Sí, ok, vamos bien. Si no se inhibe, estamos en problemas. 9 meses, hito trascendental, también predictor de inteligencia. Permanece el objeto. ¿Qué significa eso? Que está jugando, yo le quito el objeto y el niño primero se va a dar cuenta que ya no está. Pero si le quitas y el niño no se da cuenta, tú dices que el niño no está tan. No se inhibe ante el no, el niño tiene 10 meses, pero no se inhibe ante el no y no tiene permanencia de objeto. Ese niño hay que catalogarlo como ni 9 ni 8, lo vamos a poner 7 de repente, ¿no? Y hacia los 12 meses el niño comienza a obedecer órdenes simples. Ok, vamos a ir viendo más. Luego ya vienen a tallar estos hitos. ¿Y por qué son importantes? Porque cuando tenemos una sospecha de un niño con autismo, entramos a preguntar por nuestro juego. ¿Y por qué le pongo esos 2 juegos? Muchas mamás, cuando tenemos sospecha de un diagnóstico de autismo o de TEA,
Tú le preguntas, ¿y cómo es el niño? ¿Cómo juega? Ay, no, pero mi niña juega con otros niños. ¿Así? Ah, qué bien, ¿no? Pero tú lo ves así, todo retraído. ¿Y cómo juega, señora? No, si mi niño, yo lo veo, mire, me han mandado hasta la foto del colegio. El niño está junto a otro niño y el niño está jugando. Entonces, una cosa es jugar junto a y otra cosa es jugar con. ¿Ok? Entonces, una cosa es el juego paralelo, es decir, todos jugamos a la vez, como ahorita cada uno está en su mundo, y el otro es juego asumiendo roles o juegan interactuando. ¿Ok? Y la parte de actividades diarias, es importante saberla, sí, pero si no tiene bien las partes anteriores, eso les apuesto que va a estar retrasado. Entonces, esto no es más que el resultado de lo que va. ¿Pero por qué se pregunta? Porque esto me va a traducir en independencia para el niño. Muchas veces tiene que ver con que la mamá no lo facilita, o otras veces, obviamente este niño, por ejemplo, coge cosas y las suelta, o coge, no hace un lado voluntario, entonces, ¿va a coger la mamá por botella? No. ¿Va a sujetar su red? No, porque no sale del objetivo de la aprehensión, ¿ok? Entonces, esto va a ir avanzando hacia la independencia. Entonces, es lo que nosotros tenemos que facilitar. Ahora sí, eso es lo que yo les voy a pasar, porque si ustedes se dan cuenta, no tiene todos los meses, pero sí tiene los hitos y los jalones que son fundamentales. Entonces, vamos a ver aquí, mira, cuando ven un niño de los 3 meses, se tiene en la cabeza, se tiene que cada uno de esos dominios es independiente, tiene un desarrollo diferente, paralelo, diría yo. Y en el mejor de los casos, van juntos. Pero yo debería sacar esta aplicación y vamos a hacer un niño de 10 meses, que en la parte motora gruesa se quede en 7, el lenguaje tiene 10 meses y hace cosas de 2, pues debería sacar su porcentaje. Digamos que yo eso se lo voy a pasar. Digamos que ustedes acá me sacaron un porcentaje, me dicen, doctora, más o menos tenemos esto. Y decimos, este niño tiene cronológicamente tal edad, en meses. ¿Okay? Y edad de logro, es decir, motor grueso, motor fino, cada uno se evaluó por separado. Un porcentaje. Ok, lo que el niño acá tiene en edad de logro, lo que el niño hace. Lo que le falta para el sí, lo que al niño le falta. ¿Qué es lo que yo trato? Lo que al niño le falta, no lo que el niño hace. Yo no puedo hacer nada con lo que el niño hace, ya lo hace. A mí lo que me interesa es lo que no le hace, lo que le hace falta. Ok, eso, ¿para qué? Para que yo pueda decir que, suponiendo que son retrasos psicomotor, como le dije, esto va a pasar. ¿Cómo se traduce? Menos de 2 desviaciones estándar, una o más áreas, pero no 30%. Sin embargo, cuando hablamos de retraso global, yo lo voy a cuantificar. Estos, para que sea severo, tiene que tener una parte motora feísima. Estos dos casi siempre van hacia parálisis cerebral. Digamos que tenemos niveles moderados, donde la mayor afectación es lenguaje cognitivo y ADD, puede ser un TEA, puede ser una discapacidad intelectual, pero si la esfera que más afectada está es motora gruesa, motora fina y ABD, porque obviamente si no usa las manos no va a hacer cosas, ese niño casi es una PC. Entonces, si yo clínicamente, sin mi anamnesis de los antecedentes, y encima le hago un buen desarrollo psicomotor, y me sale así, ¿ustedes creen que yo no estaría capaz de dar un diagnóstico de parálisis cerebral desde los 9 meses? Claro, porque si tiene la clínica, tengo la anamnesis, y tengo una herramienta que me permite, claro, o sea, no necesitas tener que el niño complete, no, es que está muy chiquitito, señor, y yo no lo puedo decir, no, mentira, si yo ya hice el diagnóstico con las diferentes herramientas que tengo, o sea, tengo que ir diciéndole a la mamá cómo está. Ok, esto es de una literatura americana, ¿no? ¿Y por qué? Porque como les dije, ellos cuando tienen un niño con retraso global y desarrollo cuantificado, ellos tienen a la mano todas las herramientas. Ellos van a comenzar a referir a las especialidades que ameritan y luego van a comenzar a hacer todas las gabinete y de intervención. Ok, no esperan tener el diagnóstico para intervenir. Como yo tampoco, a veces me dice, doctora, me han mandado o de endocrinología pediátrica y mi niño todavía está en estudio y pues a veces tampoco no sé qué tiene en este momento, no lo sé. Sé clínicamente qué tiene, sé cómo ayudarlo, pero no sé qué tiene. Pero ¿por qué es importante? Porque si yo no tengo el diagnóstico, yo no sé pronóstico. Entonces, ¿yo cómo voy a saber y cómo le voy a decir a la mamá cuánto tiempo o para cuánto da ese desarrollo, ¿ya? Entonces, es importante que eso es lo que quería transmitirles y como les digo, yo los invito si desean, esto lo estamos tratando de validar con unos hospitales en Lima, esto lo he hecho yo, y pues pueden usarlo y les va a dar un alcance. Entonces, cuando hagan su desarrollo psicomotor y sobre todo si me llaman a mí y si tienen la mala suerte que yo subo, o la buena suerte, no lo sé, si me ponen retraso psicomotor, si me encuentro con un residente, yo les voy a preguntar. Entonces, no puede ser posible que a partir de hoy me digan retraso psicomotor y ese niño tiene un retraso global, o que me digan que es un retraso global y es un psicomotor, porque para eso tendrían que evaluar. No tomen a la lista. Es un psicomotor porque no hace algo. Puede ser un rezago y no es retraso. Esos niños, por ejemplo,
ayer, porque vi un niñito que tiene 2 meses, me parece, con una bronquiolitis. Y bueno, obviamente el niño está catéter, pero el niño se hacía hacia atrás. Entonces, ¿qué le preguntas a la mamá si tiene casi 2 meses, digamos, ¿no? Entonces yo decía, pero se me hace raro porque se arquea. Entonces, obviamente, pocos hitos va a ser antes. Entonces, ¿qué le puedo preguntar? ¿Controla la cabeza? No, ¿cierto? Pero sí le pregunto. Y siempre hace la cabeza, pero no, si desde chiquitito la cabeza cae, sí, pero la hace para sí, se arquea. Entonces, yo tengo que estar ojo abierto y diente o colmillo medio cuando es a orar y digo, pues sí, porque el niño hace eso. O probablemente en unos meses va a entrar a gastro porque tiene reflujo. Y probablemente en unos meses ese niño podría ir a alguna patología tipo distónica. ¿Ya? Entonces sí es importante el osito, no es solo para escribir control motor, cefálico, el tronco, no. Esto también te puede hacer sospechar algunos diagnósticos, bien manejados, ¿no? Entonces cualquier cosita, cuando quieran, me avisan. Yo igual le dejo algunos ejercicios para los que quieran hacerlo y con esta herramienta, y eso es todo lo que quería decir. Muy agradecidos y esperemos pues que participen. ¿Alguna pregunta? ¿O pregunto yo? ¿Sí ha quedado claro o los he confundido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así habían visto el desarrollo psicomotor? Fuiste Johnny, pero es el único que conozco. ¿Así habían visto el desarrollo psicomotor? Es diferente a lo que nos enseñaron, ¿cierto? Sí, yo también me formé así, yo también sabía eso, pero en realidad es muy rico, esta información es demasiado rica como para no compartirla y que todas la puedan. Listo. Sí, varios. Todavía tengo otros hospitales también. Claro, en realidad no estamos en un hospital pediátrico, pero es la que informa en este juego de el desarrollo psicomotor con los neuronas pediátricas también. Creo que es una dimensión del pediatra que debe pasar, debe venir un niño que quiere, de social, compartiendo en el fondo y la información el desarrollo. Y los varias variantes, claro, que sean global, Sí. Mira cómo se aprenden los datos. ¿Algo más? Los que todavía están despiertos. No, está en una reunión. Está en una reunión. Entonces damos por culminada, creo ya. ¿Sí? Bueno, primero sí, espero que no lo guste.